El motivo de este estudio es debido a que hemos recibido demasiados comentarios de hermanos diciéndonos que estamos equivocados con respecto a obedecer la ley, ya que ellos argumentan que la ley es cosa del pasado y que ahora tenemos una mejor ley. Entendemos que estos comentarios nacen del desconocimiento que tienen de las Escrituras, y también sabemos que por años el sistema religioso actual se ha encargado de enseñarles que la ley del Creador está abolida o que la ley ya desapareció, y llegan a esta conclusión porque no estudian la palabra o porque malinterpretan versículos. Y uno de los que nos citan constantemente es Hebreos 8:13. Vamos a explicar la verdadera interpretación de este versículo, que la iglesia lo ha utilizado para enseñar a pisotear los mandamientos del Eterno. Así que, toma tu Biblia y escudriñemos las Escrituras como lo hacían los de Berea. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Los pastores toman este versículo y enseñan que ya la ley del Creador no está vigente, porque ahora tenemos un nuevo pacto. Pero decir esto es antibíblico, porque la ley del Creador permanece para siempre. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Y esto está ratificado en el Nuevo Testamento. 1 de Pedro 1:25. Mas la palabra de Adonai permanece para siempre. Ahora, quizás algunos iluminados quieran decirme que dice que la palabra permanece para siempre, no los mandamientos. Pero eso te lo voy a aclarar con un versículo del Nuevo Testamento. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Te das cuenta? Al decir palabras se está refiriendo a los mandamientos que se entregaron en el Sinaí. Además, recuerda las palabras de nuestro Mesías, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pregunta, ¿tan difícil es entender que la ley va a estar hasta el fin de este mundo? Si tu respuesta es no, entonces ¿por qué le haces caso a un pastor que te dice que la ley ya está abolida? ¿Acaso no son claras las palabras del Creador o de Yeshua? El problema de la iglesia es que solo leen un versículo y no leen en contexto. Y como ya tienen preestablecida la idea de que la ley es imposible de cumplir, no les cuesta mucho trabajo creerle al pastor. Pero el Creador en su palabra los contradice. Deuteronomio 30:11. Porque ese mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Y también lo dice el Nuevo Testamento, 1 de Juan 5:3. Pues ese es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como verás, el hombre dice que son imposibles, no la palabra. Bueno, vayamos al texto a estudiar. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Aquí no se está hablando de la ley del Creador, sino que se está hablando del pacto ceremonial o ley ceremonial. Déjame ponerte en contexto. El Eterno hizo un pacto con la tribu de Leví, Malaquías 2:4. Y sabréis que yo os envié ese mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo apartó el Eterno la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Eterno, para que estuviese delante del Eterno, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Hasta el día de hoy, la tribu de Leví son los escogidos por el Eterno para ministrar. Te vuelvo a repetir, el problema de la iglesia es que no leen contexto. Por eso te pido que me acompañes a Hebreos 8:1 al 3.
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Adonai, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Te das cuenta que Hebreos no está hablando de la ley del Creador, sino del cambio de ley en el sacerdocio? Déjame explicarte qué es este cambio de ley sacerdotal. Antiguamente, los sumos sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, y específicamente del linaje de Aarón, o sea, hijos de Aarón. Y esto fue por orden del mismo Creador. Éxodo 29:9. Les ceñirás el cinto a Aarón y sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El Eterno le da el sacerdocio a Aarón y sus hijos, y nadie, pero nadie podía entrar al templo, al lugar santo, o quemar incienso en el altar, que no sea de la tribu de Leví y específicamente hijos de Aarón. Veamos qué le pasó a un rey de la tribu de Judá que quiso entrar al templo a hacer algo que no le correspondía, porque no era de la tribu de Leví ni tampoco hijo de Aarón. Segunda de Crónicas 26:18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Eterno Elohim. Estos sacerdotes se enfrentaron al mismo rey. ¿Y quieres saber cómo terminó este rey? Segunda de Crónicas 26:19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Eterno, junto al altar del incienso. Repito, nadie que no sea de la tribu de Leví y del linaje de Aarón podía entrar al templo. Ni el mismo Yeshua, nuestro Mesías, podía entrar al lugar santo. Hebreos 8:4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Te das cuenta? Ese versículo está hablando que el mismo Mesías, si estaría en la tierra, no podía entrar al lugar santísimo, porque no era de la tribu de Leví ni de los hijos de Aarón. Hermano, necesito que entiendas que Hebreos 8 no trata de la ley del Creador, porque estaría en contradicción con toda la Biblia. No olvides qué significa transgredir la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si pecado es transgredirla, ¿cómo entonces puede estar abolida la ley? El cambio de ley que habla Hebreos consiste en el cambio de sacerdocio. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que no es del linaje de Leví ni hijo de Aarón, sino que es de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, según el orden de Melquisedec y no de Aarón. Acompáñame a analizar varios versículos para que lo puedas entender. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí está el cambio de ley y está hablando de la ley sacerdotal. Sigamos leyendo el versículo siguiente. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Adonai vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Te das cuenta? El cambio es porque Yeshua es de la tribu de Judá, y ese es el cambio que se habla en Hebreos. Sigamos leyendo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice: se levanta un sacerdote distinto, o sea, ya no es del linaje de Aarón, sino que se levanta el sacerdocio según el orden de Melquisedec y es para siempre.
Ahora, con toda esa información que ya tienes, me gustaría tomar nuevamente el versículo de Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Como te he explicado y demostrado con Biblia en mano a lo largo del estudio, que ese versículo trata de la ley ceremonial y no de la ley del Creador. Me gustaría explicarte con un versículo una de las razones de por qué se hizo este cambio. Y es muy simple, porque los sacerdotes morían. Hebreos 7:23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Su sacerdocio no era perfecto porque ellos eran humanos y morían, y su sacerdocio tenía un fin. Ya que estamos acá, aclaremos otro versículo malinterpretado, Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La iglesia toma ese versículo y dice, obviamente sin sustento bíblico, que la ley dada en Sinaí tenía defecto y ahora tenemos otro pacto sobre mejores promesas. Y te vuelvo a repetir, está hablando de la ley ceremonial, pero que te lo explique el versículo, Hebreos 7:22. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Pregunta, ¿por qué es mejor pacto? Hebreos 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Respuesta, porque su sacerdocio es para siempre, ya que Él no muere. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice que los sacerdotes ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo. Pero nuestro Mesías no tiene pecado y esta es la mejor promesa, que Él va a ser sacerdote por siempre. Te he demostrado con Biblia en mano que Hebreos trata del nuevo pacto ceremonial, no de la ley del Creador. La iglesia se autoadjudica que ellos son del nuevo pacto cuando ni siquiera saben de qué se trata este nuevo pacto. Muchos creen que el nuevo pacto es la sangre del Mesías, pero los que creen esto están equivocados, porque la sangre del Mesías es con que se ratificó el nuevo pacto. Acompáñame a ver qué es el nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pregunta, ¿dónde dice que el nuevo pacto es con la iglesia? En ninguna parte de la Biblia. Jeremías 31:33. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces, el nuevo pacto es que el Eterno va a escribir su ley en tu mente y en tu corazón. Así que, si tú eres del nuevo pacto, por lo tanto tienes que obedecer los mandamientos de corazón. En el próximo video estaremos estudiando si es bíblica la Trinidad. Te espero la próxima semana para aprender más de la Escritura en su contexto. No te lo pierdas. Que el Eterno te bendiga.